que sí, y aquí estamos. ¿Cómo les va? Esto es solo una vuelta más. Vamos a acompañarlos hasta las 10 de la noche y vamos a hablar de lo que ocurrirá y viene ocurriendo, especialmente va a ocurrir mañana, que es la celebración de la negación a la movilización. Hemos ganado, dijo Alberto Fernández, mañana se va a escenificar a partir de las 3 de la tarde en Plaza de Mayo. Allí van a estar la CGT, movimientos sociales, hablará el presidente y dirán con una sonrisa de delfín, es decir, la sonrisa colocada del delfín, dirán: estamos enteros, hemos suavizado la derrota, casi un empate, como dijo Cerruti hoy en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, seguiremos con nuestro rumbo. Palabras más, palabras menos. Esto es, tengo la bola de cristal, lo que se escuchará mañana. Pero miren, voy a presentar al equipo. Está Adriana Amado. Me gusta esperar la bajada de los vientos para Adriana Amado, decir... Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien. Está Osvaldo Bazán. No espero la bajada de los vientos para decirlo. A ver, espera. No, pero fíjate los fuegos. Hay fuego atrás de Bazán. Sí, claro, estoy yo. Está Bazán. Está Rolo Barbano. Yo no tengo fuego, no tengo nada. No, lo tuyo es medio violetita. Sí, bien. Está con nosotros el doctor José Eduardo Abadi, psiquiatra, que nos va a acompañar hoy. ¿Cómo estás? Querido Diego, ¿cómo andás vos? ¿Y cómo está la mesa? Vamos a hablar de... hay un campo, un conjunto, hay una intersección de dos conjuntos que tiene que ver con la negación entre la psicología y la política, y es como un espacio político, como un líder hace un ejercicio de negación. Y uno ahí tiene varias hipótesis. ¿Por qué alguien que perdió dice que ganó? Bueno, puede haber un componente que sea estratégico. Si yo soy el presidente de todos los argentinos, pero en realidad soy el presidente del Frente de Todos, pero no, el administrador del poder del Frente de Todos, porque el poder lo tiene Cristina, necesito hablarle a mi gente, decirle ganamos, necesito consolidarlos, cristalizarlos después de una derrota. Eso es estratégico, pero quizás haya un componente en donde en realidad necesito creerme de verdad que tanto no perdí, porque si no, no puedo seguir. O a lo mejor me estoy engañando. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Me parece que es interesante las preguntas mismas que te formulás y que supongo que se formula a la mesa y todos nosotros. Primero fue la sorpresa inicial, ¿no? Yo llegué a casa en un momento y prendí y digo, ¿será de esta elección que están festejando ellos? ¿O estarán mostrando de algún año anterior en que ganaron las elecciones? No, no, es de ahora, pensé. Entonces uno dice, ¿qué es lo que festejan? Y ahí descubrimos que festejaban el supuesto éxito que habían tenido en esta elección. Entonces uno piensa, ¿fue un éxito? ¿Qué tenemos que pensar? Han ganado a nivel nacional, no han perdido por 9 puntos prácticamente. Han perdido Ciudad, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Fue casi un empate. Subrayemos el casi. Si no fue un empate, ¿qué pasó? Y ganaron los otros, perdieron. Entonces, ¿por qué de una derrota que puede ser digna? De una derrota que hay que respetar desde el lugar de aquellos que ganan, para los que ganaron, se la convierte en motivo de un festejo victorioso. ¿Cómo decís muy bien vos? ¿O es una estrategia para que no se caiga el estado de ánimo de la gente y eso significa que no vengan muchos problemas internos o para el gobierno? Para proteger la autoestima del equipo que ha, de algún modo, dirigido esta campaña o que gobierna y protegiendo su autoestima, también intentar que la autoestima de aquellos que votaron no se derrumbe. Puede ser también una manera, que vos lo señalaste allí, de querer autoengañarse. ¿Y por cuándo uno niega, que es lo que vos planteás, la famosa negación de la que hablan tanto? Cuando uno rechaza la evidencia, ¿por qué esta evidencia, o por qué esta verdad, o por qué esta información, o por qué esta percepción lastima nuestro mundo interno, nuestra expectativa, lo que pensamos que tiene que ser, lo que nos construye como personas significativas e importantes donde estamos? Por lo tanto, frente a eso que traumáticamente incide en nosotros porque tiene este aspecto cualitativo, lo rechazamos, lo negamos. Miren, ¿a qué nos referimos? Por ahí vos lo viste, recordémoslo, creo que todos, o una buena parte de nosotros, se quedó medio helado cuando el domingo escuchó lo siguiente. Quiero darle las gracias a todos y a todas
los militantes que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino y de cada vecina. Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas. Gracias Argentina. Gracias compañeros y compañeras. Uno estaba comiendo, mirando, y de repente levantás la... Dijo lo que dijo. Celebremos este triunfo. Dijo lo que dijo. Literalmente. Lo dijo. Sí, pero fíjate que toda la disposición de ese escenario, ¿no?, estaba basado en negación. Había un gran cartel que decía Argentina avanza, ¿no?, que está en línea con el Reconstrucción Argentina, que sabemos que en estos tiempos ni avanza Argentina ni se reconstruye. Y también el lema del partido, que es todos, cuando queda claro que es esa facción, también marca esa contradicción de tratar de que el lenguaje cubra los vacíos que tiene la realidad. Lo peor me parece es la falta de democracia y de accionar democrático. Cuando vos decís que ganaste y en realidad perdiste, lo que hicieron el domingo de la noche fue no felicitar al ganador, que es un gesto lógico en una democracia. Todos los que pierden, en la noche que pierden, por mucho, por poco, por lo que sea, digo, tienen que llamar al ganador y decirle, felicitaciones, seguimos trabajando juntos. Osvaldo, El ganador dice si eso. no pasaste el bastón de mando, vas a pasar la felicitación de mando. Entonces, ¿por qué nos asombramos? Digo, Pero desde Osvaldo, el comienzo- yo lo que estás digo es- pretendiendo, perdón, pero Sí. Osvaldo, permiso. Claro, Osvaldo, estás pretendiendo la aceptación de la derrota. ¿Cómo van a están felicitando al ganador, Bueno, a ellos mismos? Es básico en la democracia. Sí, en pero la ellos- democracia es ellos están alternación, contra- ellos es alternancia. Definen la quiero elección como ganada por ellos, se están Pero el felicitándose. tema es, Bueno, José, es antidemocrático. ¿se lo creen esto? ¿Ellos se Esa creen es la gran esto? pregunta. A ver, pará, Pablo de Un León, relato que monta una contéstele ficción. a Rolo Barbano. Le está diciendo a la gente, miren que ganamos, pero nosotros en el fondo sabemos que perdimos, o ellos creen que ganaron. ¿Qué sería peor? El escenario, el escenario es este. A las 10 de la noche el presidente habla desde Olivos, convoca un diálogo. Convoca un diálogo en el cual termina criticando a Macri, pero convoca un diálogo. Rato después va a un escenario en el cual dice, ganamos. Celebremos este triunfo. Celebremos el Pablo. triunfo, vamos a festejar el miércoles. Y a un costado estaban Massa y Kicillof exultantes y un Máximo con las manos cruzadas y aplaudiendo muy poquito. Entonces, esto significa el estado de confusión absoluto que hay en el gobierno. Mañana vamos a una marcha que nacía para empoderar al presidente y en el cual va a ir la cámpora. Entonces, mañana vamos a ver qué pasa, si es una demostración de fuerza, si intentan que se independice de una buena vez, que tome el poder. Vos decías, no entregó el bastón. Bueno, ahora Alberto, que decía, volvimos para ser mejores, va a volver para ser mejor. Este es el nivel de confusión que hay en la coalición gobernante, con un solo elemento que podría sacar de todo esto, que es el acuerdo con el fondo. En diciembre van a presentar, por eso prorrogaron la sesión ordinaria, van a hacer y tratar de que se vote el acuerdo con el fondo en el Congreso. Después todo lo demás es un lío absoluto. Si hay si hay algo que la población estaba esperando después de todos estos meses de campaña, era esperar ahora un acto en Plaza de Mayo. Bueno, a ver, ¿Vas a ir? mañana es el Día de la Militancia. Y está bien que haya un acto del Día de la Militancia. Está Lo bien que que es a las raro, 3 de la tarde estén trabajando, Diego, Esperá, basta. espérese. Hay tribus. El planeta Tierra Sí, tiene sí, tribus. eso es evidente. Sí hay un Día de la Militancia. Lo que es raro es que un presidente, que es el presidente de todos, no del frente de todos, sino de todos, y que conduce un país, y que encima fue elegido, porque tenía un activo que era que le agregaba al kirchnerismo lo que el kirchnerismo no podía hacer, que era acercarse a la otra parte de la grieta. Si todo eso, que era lo activo, queda deshecho, porque el presidente dice, hemos ganado, lo que estás viendo vos es una disociación terrible de la realidad. Es decir, eso que ocurrió, en realidad no ocurrió. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque en realidad lo preocupante es lo que viene, lo que pasó y ya sabemos cómo ocurrió. Lo que digo es, ¿qué tipo de acuerdo, qué tipo de plan económico, social, con la pobreza que hay, con los indicadores que están tan ruinosos, con todo eso,
¿hay algo conjunto que se pueda hacer? Pues si vos decís, no hemos ganado, no, nosotros ganamos. Claro, con eso, ¿Qué es lo que vas a convocar? Obturás cualquier discusión. ¿Cómo vas a seguir Pero hablando además con hay alguien? un lugar común que dice- ¿Cómo vas a seguir hablando con alguien que dice que 38 es más que 39? Que si perdiste por 8 en realidad no perdiste. ¿Cómo difícil. seguís hablando? Quiero Yo sumar creo esto. que la pregunta tuya, hermano... El lugar común, José, dice, las urnas hablan, el mensaje de las urnas. ¿Esta gente lo escuchó? Digamos, ¿podemos esperar que alguien actúe a partir de un mensaje que no se escuchó? Yo creo que tu pregunta es básica. Lo que vos te preguntás es, ¿estamos frente a una expectativa que había sido mucho más pesimista y no puede sentir sino un alivio por esto, porque pensaron que la derrota iba a ser peor? ¿Estamos frente a una estrategia para poder tener una cierta consistencia después de una derrota ahora ya clara y ratificada de lo que fue las PASO? Estamos frente a una mentira, porque ¿qué es en último término la negación y el rechazo de la evidencia? ¿A qué se parece? A las mentiras de los chicos, que niegan lo evidente. ¿Sacaste eso? No, no lo saqué, mentira, mamá, pero si te acabo de ver. No, estamos frente... O estamos frente a un delirio, vale decir, percibimos algo de un modo correcto y lo razonamos y lo definimos de un modo incorrecto. Qué buenas dos alternativas que está presentando. O son infantiles o delirantes. O son expectativa que es un alivio frente a eso, o es una estrategia, o son mentiras, o son... Yo no creo que sean delirios, no creo que estamos frente a gente loca. Estamos No, es una frente... estrategia de imposición discursiva, Exactamente. de construcción de realidad narrativa. Exactamente. Y vos decís, se le escapó a Alberto Fernández, y eso fue el domingo. Quiero que vean lo que dijo también Gabriela Cerrutia. Habían pasado ya horas, se había enfriado, es decir, tenés capacidad para reflexionar. Sin embargo, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? A ver. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, digo, la verdad es que no sabíamos cómo iban a terminar las elecciones, porque cada vez queda más claro que las encuestas, como se hacen ahora, nos traen resultados poco claros, y el domingo a la noche estábamos profundamente satisfechos de cómo terminó, de que tenemos 15 diputados cada una de las fuerzas, y al tener 15 diputados cada uno, lo que podríamos decir un empate, y después de 2 años de pandemia y de 6 años de crisis económica, en la provincia de Buenos Aires nos parece un resultado muy importante. Digamos, estratégicamente es inobjetable lo que hizo Cerrutia. qué? Y lo que ella dice es... No, Diego. No. Espera, déjame después... No, pero está siendo Espera. tan terminante, viste, que me gustaría... Espérese, yo lo que digo es, sale a imponer la construcción de una realidad. Y acá hubo un empate, dice. Pero para eso... Y van machacando con No. datos y machacando Primero- hasta que la gente dice, bueno, hubo un empate. Primero, no funciona así. funciona como portavoz de la provincia de Buenos Aires. Digo, olvidándose que hay muchas otras provincias en donde no hace referencia. Y segundo, para que ese mensaje efectivamente cale en la población debería desconocer que 39 es más que 38. Y por suerte, la población en general no desconoce que 39 es más que 38. Igual, Digo, cuando te quieren decir, esto no es así como vos lo estás viendo, este número no es... Digo, ya lo estás viendo. Igual hay un elemento que no sé cuánto hace que Cerruti es peronista, pero en el peronismo hay una máxima, le explico por si no sabe, que es por un voto o ganás o perdés. Lo entendió, y voy a decir una cosa, lo entendió Néstor Kirchner cuando en el año 2009 exacto. pierde contra Francisco de Narváez con una lista que era Kirchner, Scioli, Nacha Guevara, Massa. Pierde. ¿Y qué Los hace Néstor? testimoniales. ¿Qué hace Néstor Kirchner? Renuncia a la presidencia del partido. O sea, te puede gustar o no, pero digo, después de eso construyó. Esto de que no perdieron es una construcción de un relato que les permite fugar hacia una marcha de mañana y no mucho más que mañana, porque después, puede salir insisto, mal. vuelve la porque- realidad que es el acuerdo. A ver, o no con el- doctor, No, digo que es muy importante lo que acaba de decir, León, porque lo que estás diciendo es que qué fuerza que da la verdad, ¿no? Exacto. Si uno admite la verdad y la puede además instalar en un discurso, en una narrativa, en una manera de presentarla que tenga coherencia, que haga un registro cierto de lo ocurrido, que pueda haber una autocrítica como latiendo detrás de este admitir una determinada derrota, esa derrota toma otro matiz, toma otro color y se acerca a lo justo. Cuando la verdad no se dice, lo que se pone en peligro es la justicia. Y además, tenés que Y eso es sí. un punto muy delicado que asusta a todos. Si no se habla la verdad, uno se siente muy desamparado. Y yo creo que cuando hablan la verdad, cuando se admite algo que aunque sea, como decía muy bien él, pudo haber resultado, digamos, distinto a lo esperado,
se tiene mucha más fuerza. Y un presidente debe generar actos de influencia. En su discurso debe persuadir, debe convencer, debe marcar un rumbo. Pero debe tener un límite, no puede mentir por eso. ¿Puedo terminar? ¿Cómo estamos hoy, señor Mostaza? Señor Mostaza. Hoy estoy muy pancho. Lo que digo es otra erosión más a la palabra presidencial. Es decir, esto que ocurrió no ocurrió, ven que no ocurrió, hagamos un acto para celebrar que no ocurrió lo que ocurrió. Ahora, ¿qué podemos esperar de un presidente que habla así? Mañana está el acto, pero después tiene que gobernar, tiene que seguir adelante. Me dejan agregar un dato, porque una de las pocas certezas que dio Alberto Fernández en sus últimos discursos es que él pensaba mandar proyectos que habían sido producidos por el Consejo Económico y Social, del que se jacta porque es como la prueba de su propensión al diálogo, ¿no? De la apertura al diálogo. Más allá de que podemos discutir si es plural o no ese consejo, hicieron el 19 de octubre un documento que hablaba de noticias falsas y discursos de odio como amenazas a la convivencia democrática. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es? Uno de los documentos que elaboró el Consejo Económico y Social, que además también han hecho actividades alrededor del tema de la desinformación. Es decir, es un grupo de políticos muy preocupados por el tema de la desinformación, pero cuando ellos son abiertamente voceros de una desinformación, parece que no pasa nada. Vos te referís a este observatorio de media... Pero también yo te agrego, ¿no estaban armando un observatorio de vigilancia de la fake news? Bueno, supuestamente Gabriela Cerruti es la ministra de las fake news. Es la portavoz que va a desmentir las fake news. Esa era la presentación que se hizo de ella. Exactamente. Y de hecho, ella además era la presidenta de la Comisión Bicameral de Telecomunicaciones, que además tenía a su cargo la Defensoría del Público. Es decir, se suponía que tenían un compromiso con la verdad y con la información verificable. Igual, yo voy a decir algo que por ahí es antipático, pero voy a decir, me parece que en este marco de cosas, los que están siendo más sensatos son Cristina y Máximo. ¿Por qué? Porque Máximo, ante esta cuestión que se decía del triunfo, estaba calladito. Cristina, desde el domingo hasta acá, está en silencio. Con lo cual, evidentemente, tanto Cristina como Máximo se dieron cuenta de la derrota. Hay un elemento que no van a aceptar, es que ellos son los principales responsables de la derrota, junto con el accionar del gobierno, junto con la foto de Olivo, junto con el vacunatorio VIP, pero ellos son los responsables de la derrota porque aparte, para recuperar, se esmeraron en pocos lugares. Por ejemplo, en Quilmes, donde les preocupaba que no perdiera de vuelta Mayra Mendoza. ¿Puedo volver a la esencia? Una cosita, Pablo, por un lado tenés razón, cosa que me preocupa, estamos de acuerdo otra vez. Sí, lamentablemente. Pero es tan claro que perdieron que Cristina no fue. Cristina no fue porque no quiso celebrar que ganaron. Porque iba a tener la misma cara de las Tenés razón con lo de PASO. Cristina y Máximo. Claro. Quiero volver a algo que es medio básico, pero es fundamental y sobre eso se construye, que es el valor de la verdad. ¿Por qué es importante que alguien que ejerce una autoridad semejante como un presidente se comunique con la verdad? ¿Y cuáles son los efectos de que no ocurra eso? La verdad tiene que ver con la credibilidad, con la confianza, con la posibilidad de crear lazos porque uno confía en el que tiene al lado, tiene que ver con estar acompañado y estar juntos, tiene que ver con la justicia. La verdad es el camino a la justicia y no hay justicia sin verdad. Tiene que ver la verdad con la autoridad que le otorga ese discurso a una persona, y nada menos a un gobernante. Para que un discurso tenga autoridad y no se convierta en autoritario, tiene que ser verdadero. Y la verdad yo creo que siempre protege en ese sentido, convoca, solidariza. La mentira distancia, engaña. La mentira está muy ligada al engaño, que es la intención de mentir para perjudicar al otro, ¿no? Es un plus el engaño. Esto tiene más de engaño que de mentira, si fuera una cosa intencionalmente hecha. ¿Y qué provoca todo eso? Una situación de mucho desamparo y de mucho caos. Parece que fortalece por el grito jubiloso, pero en el fondo debilita. Y hay un elemento, ¿no? Que una es cantidad de economistas, Diego, que se sentaban acá y nos decían, esto no es un problema económico, esto es una crisis de confianza, un problema de confianza. Y José lo que nos está diciendo es que el discurso presidencial va en dirección opuesta a generar confianza, con lo cual uno pensaría, se aleja la posibilidad de una solución o de un principio de solución para lo económico, que es lo que más nos preocupa. Pero esto no es una posición ingenua de la Moncloa, de esos paralelismos que son forzados y medio imposibles, sino que todos los indicadores son los de pobreza, el desempleo, la informalidad, todo requiere
herramientas urgentes. Y para eso el Congreso tiene que funcionar y tiene que haber mínimos acuerdos. Incluso con el que no piensa igual, hay que ver en qué sí se puede pensar igual para rescatar a una enorme parte de la población que está sumergida. Bueno, para eso, y acá está la paradoja, el presidente dice que va a llamar a un diálogo, denigrando a aquel que va a llamar al diálogo y diciendo que se ganó cuando no se ganó. Es un punto de partida complicado para generar un puente. Sí, sin la menor duda, ¿no? Es decir, de nuevo es la contradicción, ¿no es así? De nuevo es, vení a dialogar, quiero escuchar tu palabra, palabra a la que no valoro. Porque en realidad el problema de la verdad y la mentira tiene un punto que es importante, que es la contradicción inevitable que genera. Porque se le dice a alguien ganamos y la evidencia muestra también para aquellos que escuchan al poco tiempo que se perdió. ¿Y qué provoca esta contradicción? Confusión. Y la confusión que provoca angustia. Y la angustia genera reacciones que sabemos que son siempre inadecuadas. Es decir, la solución supuestamente mágica tiene el problema de la magia, decepciona. En un ratito vamos a hablar del nuevo libro de José Eduardo Abadi que se llama Y el mundo se detuvo, que tiene que ver con, y un poco pensando en cómo está la sociedad. Bueno, no es una sola cosa la sociedad y hay muchos humores sociales. Durante la pandemia se transitó por la depresión, por el desasosiego, por la ansiedad, pero también de a poco fue mutando, y más este año, por el tema económico, etcétera, y por la falta de rumbo y de claridad, en irritación, ¿no? Uno veía que los encuestadores que venían al programa y circulaban en general contaban que había mecha corta en la sociedad, es decir, mucha gente a una estación de lo apolítico. De hecho, si vos me preguntás, el fenómeno Milei y los libertarios le terminan haciendo un favor porque son ese receptáculo que termina atajando la bronca que de otro modo hubiera ido quizás a otro lugar. No, creció la derecha y la izquierda. Bueno, por eso digo, ahí hay algo que socialmente se está manifestando. ¿Qué ves vos ahí? Sí, yo creo que importante, quiero aclararte, Diego, y el mundo se detuvo, la vida nos ofrece una nueva oportunidad. Es un libro que escribí junto a la licenciada Patricia Fauri y a mi hija Bárbara Abadi. Sí, vamos a hablar de ellas también. Que también trabajaron mucho toda esta temática. Entre ellas la que vos mencionás, la irritabilidad, que también la podemos definir rabia, bronca. Es decir, frente a la impotencia que generó nada menos que esta pandemia, frente a este escepticismo que provocó lo interminable de la lucha contra ella, frente a este miedo, frente a esta angustia, naturalmente las reacciones son variadas, desde la fobia, ataques panicosos, depresión y también irritabilidad y violencia, que son la forma como se expresa lo que no puede ser una respuesta útil. Y como se expresa en último término la imposibilidad que tenemos de dar una solución al problema que nos acosa. Cuando la violencia muchas veces es el recurso que denuncia nuestra incapacidad de pensar, de hablar, de dialogar, de ser permeables. Y bueno, esas cosas nos pasaron en esto. Yo creo que un punto importante que hubo en esta pandemia que nos sacó la sensación de futuro, y eso también generaba entre depresión e irritabilidad, es que cuando la percepción que se tiene, aun cuando no sea así desde un razonamiento objetivo, es de que esto es interminable e infinito, se te pierde el proyecto, se te pierde el plan, se te pierde la noción de porvenir y de futuro. Y ahí pierde sentido la vida de uno. Y muchas veces la sensación que se tiene es, me están sacando la vida, algo pasó que me están expropiando de mi derecho a vivir. Y eso que genera múltiples reacciones, entre ellas la irritabilidad que vos decís. Y supongo que se puede ver acentuado si aquella misma persona de la cual dependíamos y decía, ustedes se quedan adentro, nos enteramos, y sin ver a nadie, nos enteramos que además estaba de fiesta en el lugar en donde no se podía, digamos. Bueno, ¿no? Lo que vos estás mencionando es importante, Osvaldo, ¿no? Porque allí la mentira ¿qué hace? ¿Qué sentido toma para el que veía eso? No solamente se pueden enojar, molestar, uno se siente burlado. Exacto. ¿Y la burla qué vivencia te genera? Vos lo sabés bien, Diego. Humillación. Humillación y la respuesta a la humillación. Es me humillaste, voy a responder con bronca, con violencia a lo mejor, verbal,
física, es un repertorio muy malo. La el que humillación es genera. una agresión muy fuerte. Yo quiero decir que esto, que digamos, no es una cuestión nuestra, la de vos te quedás encerrado. El Cuervo Larroque, lo venimos diciendo en este programa, a mí me llamó tanto la atención, por eso lo menciono, hace algunos domingos, en página 12, dijo, la gente nos empezó a ver como, y miren esta expresión, gendarmes sanitarios. Nos transformamos, fíjense la figura, en gendarmes sanitarios que invitaban a la gente, y no tanto invitar, sino imponíamos que la gente se quedara. Por eso la foto de Olivos pegó como pegó. Diego, es decir. Alberto Fernández señaló en conferencia de prensa a personas que habían violado la cuarentena y dijo, yo los voy a ir a buscar. O sea, esta imagen del gendarme, el primer gendarme era el presidente. Este fue el tema, no fue una creación social, sino que fue un mensaje que nos dieron, José, y donde estaba bien visto de alguna manera desde el poder que vos denunciaras a tu vecino si lo veías sacando la basura fuera de hora o si iba con los nenes a hacer las compras cuando estaba prohibido. Esto se fomentaba, ¿se acuerdan? Al propio Osvaldo le sacaron una foto por estar tomando un café en la calle y desde el kirchnerismo se fomentaba y se señalaba y decían, estos son los que hablan contra la cuarentena. O sea, fue una construcción que se hizo desde el poder, José, me parece, y no un tema que nos atravesó a todos de igual manera. Sí, es una lástima que el poder se tenga que construir desde la creación del enemigo, ¿no? Que el poder tenga que ser el resultado de crear una tensión persecutoria y afuera están los malos. Eso es lo que nos va a unir. ¿Qué tal si nos unimos intentando ser todo mejor, ¿no? Ahora, ¿no hubo desde la sociedad una reacción más en ese sentido que en la de la creación del enemigo? Porque si es así como usted plantea el diagnóstico, ¿no? No hubo tanta violencia. De hecho, las marchas, las iniciativas como la Marcha de las Piedras, terminaron canalizando ese dolor de una manera muy pacífica y muy cívica. ¿Qué puede haber hecho el Qué cambio? importante lo que señalás, ¿no? Porque si no nos quedamos con un solo costado de la cosa. Si bien reconocemos estos aspectos que mencionamos, porque sería negar si no los reconocemos, hay que admitir, y tenemos que estar orgullosos de eso también, que nuestra sociedad mostró una empatía y una compasión también notables entre todos los que somos los ciudadanos que formamos parte de ella, ¿no? Lo de las piedras fue muy emocionante, pero también cuando hay compasión y cuando hay empatía, uno lo que logra neutralizar, ¿sabés qué es? Que es tan doloroso, la soledad del abandono. Y eso es importantísimo. De eso hablamos bastante también acá. Bien, hablemos de Y el mundo se detuvo. ¿Cómo fue escribirlo de a 3? Sí. Ya de a 2, tocar el piano de a 2 es complicado, ¿eh? De a 3. Tocar el piano de a uno. Y con Bárbara, que por supuesto es tu hija, talentosísima psicoanalista. Así es. No, te iba a decir que tocar el piano de a uno también es dificilísimo. Sí, claro. De chico trataron de enseñarme, a mí fue imposible, desistieron enseguida, imagínate de a 2. Pero ¿sabés lo que tuvimos? Una posibilidad de armonizar bastante nuestras perspectivas. Hicimos debate entre nosotros tres, nos sentábamos y lo discutíamos desde acá, desde allá. Algunas cosas van a haber inclusive diferencias de posición entre unos y otros. Hemos dividido algunas temáticas. Bárbara trabajó mucho todo el problema de las escuelas y todo, fue una protagonista acá de eso en Capital. Y Patricia Favor viene trabajando esto en las relaciones interpersonales también muchísimo. Creo que nos llevamos muy bien, tenemos respeto por las diferencias, aceptamos pelearnos en determinados momentos, que no es pelearse sino discutir, y salió algo que ojalá que guste. Hay una frase que, digamos, que a veces se impone o uno trata de imponerla, que es, bueno, de todo esto malo sacaremos algo bueno. Y en realidad es una frase de autoayuda, porque no siempre el de lo malo sale algo bueno. No, pero muchas veces en las crisis, que son situaciones de caos, situaciones transitorias, situaciones que nos descolocan, si podemos tener un acompañamiento, un lazo, una cierta permeabilidad, hay pequeñas ventanas donde podemos llegar a aprender algo que nos enriquezca. En este caso, para mí, el registro del semejante. Yo creo que acá, cuando se nos dijo, cuida al otro porque así vas a estar más seguro, si esto lo podemos incluir en lo que es una modalidad de convivencia, vamos a poder convivir. A ver, ¿cómo es? Y bueno, ya desde lo etológico, ustedes saben que
lo he repetido y voy a parecer más un etólogo que un psicoanalista, pero los monos nómades pudieron ser sedentarios cuando tuvieron una medida inicial, que es cuidar al otro antes que a ellos, y eso los reaseguraba, bajaba la violencia. El primer contrato social lo hicieron los monos. Por lo menos No, lograron más Rosario. éxito. Animal. El registro del semejante. Claro, la simbiosis es eso, de algún modo. El registro del semejante produce vínculo, produce comunidad. El registro del semejante impone el respeto de la norma, de que lo habitual tenga su lugar. Y cuando hay norma, tenés una sensación de seguridad mucho mayor y te animás a lanzarte, te animás a tener proyectos. Cuando hay norma, cuando la prohibición externa la convertís en una ética interna, exigís la sanción. Y eso normativiza. Yo creo que el registro del semejante también nos mostró, y vuelvo a insistir con estos dos conceptos porque para mí son básicos, la necesidad de ayudar al otro, no solamente porque el otro lo pide, sino la necesidad nuestra. Pudimos brindar, y brindar ese interés, te hago un pie de página amor. concreto. Me toca hablar bien de Osvaldo Bazán. Cuando se abrió el registro en Ciudad de Buenos Aires para ayudar a personas que tuvieran alguna suerte de dificultad para salir de sus casas, gente más grande, etcétera, bueno, muchísima gente se inscribió y Osvaldo hizo el trabajo. Sí, sí. Habla bien de vos, que te cuesta un montón. Nada me cuesta, vamos con el autobombo. Bueno, en aquel momento se pedía, las autoridades de la ciudad pedían que si alguien podía ayudar a una persona mayor que no podía salir a hacer las compras, llamé, me dieron un número de un señor. Y por el teléfono. señor rechazó y dice, pero vos, no, ¿sos el de TN? No, el señor no me conocía. arreglo solo. Pero el señor quería arreglarse solo. Era un taxista de 70 años que decía, mira, mientras pueda sacar a dar la vuelta a la manzana a mi perro, dice, igual paso por el supermercado. Digo, ¿no quiere que vaya yo al supermercado? No, déjame que yo Eso preciso. pasó. El tipo decía, yo necesito salir. Y después, ya a los 2-3 meses, me dijo, yo voy a salir con el taxi igual. Digo, bueno, no sé, pregunte a quién corresponda yo, y el señor finalmente sí siguió. Pero hubo un primer momento de mucha, digamos, transitamos por todo, ¿no? Como la ilusión grupal primero, todos en los balcones aplaudiendo, la solidaridad, y también vimos muchos actos de mezquindad, Sí. muchos actos corporativos, repliegues. Y hubo muchos duelos también, me da la sensación, José. importante. Por supuesto, ni hablar los que perdieron a estos 115.000, 116.000 personas. Pero también hubo duelos personales, me parece. Lo que perdimos, los chicos que perdieron las clases, los que perdieron sus negocios, sus sueños, su forma de vida. ¿Cómo se asienta todo eso? ¿Cómo Los sigue divorcios, adelante? ¿no? Bueno, los que perdieron una relación que quizás antes de esa convivencia de la cuarentena funcionaba Qué bien. importante lo que decís, ¿no? Porque hemos transitado duelos y los vamos a seguir transitando. Es decir, los duelos no se terminaron. Los duelos que son el intento de elaboración de pérdidas, de dolores y pérdidas que tienen que ver no solamente con la pérdida de nuestro ser amado, si nos ocurrió esto, sino también la pérdida del semejante, que acá adquirió un valor, vuelvo a insistir, muy fuerte. Todo el otro nos importaba. También ideales, proyectos. Se atravesó momentos difíciles cuando los chicos no pudieron más seguir con su proceso educativo y socializante que es la escuela. ¿Nos dio más capacidad para tolerar la incertidumbre? Es decir, uno construye un mundo, construye circuitos, recorridos, redes, que a uno le generan sensación de seguridad y uno cree, no es ingenuo, digamos, sabe que pueden pasar cosas, pero cree que en el mundo de uno está más protegido. La pandemia rompió todo. ¿Esto nos entrena para tolerar la incertidumbre? Yo creo que la pandemia lo que hizo fue destruir la ilusoria omnipotencia e invulnerabilidad del sujeto de la razón, del hombre del siglo XXI. Esa humildad puede tener, si la incorporamos como tal, algo muy útil, que es aceptar la incertidumbre. No te olvides que la vivencia acá que hemos querido poner en términos de incertidumbre, no era incertidumbre, no nos pongamos filosóficos, era amenaza. Estábamos asustados de una amenaza que nos iba a enfermar y nos podía matar. Escuchábamos, como dice muy bien él, de duelos que quedaron con los rituales iniciales suspendidos porque no se los podía despedir. Y los rituales no son porque sí, tienen que ver con ese primer tiempo de aceptación y admitir la muerte del otro, la pérdida del otro. Sabemos que otro ha fallecido cuando ocurre, que los admitamos y lo aceptemos es un tiempo interno distinto.
Y cuando el duelo puede hacer esos distintos pasos que quedaron bloqueados, interrumpidos, que nos dejaron solos, bueno, se hace mucho más difícil lo que en realidad nosotros podemos pensar como el éxito en parte, parcial. Un duelo no se termina nunca en su totalidad, pero sí puede tratar de tener una resolución suficiente para que podamos salir, como decías vos, amar e interesarnos. Y el duelo es poder guardar a aquel que hemos perdido en nuestra memoria amorosa. Si lo guardamos en nuestra memoria amorosa, le damos una vida simbólica que para mí es casi la forma que hemos tenido los seres humanos de inmortalizar al ser amado. Te quiero pedir, por favor, que repitas eso. Repetilo. ¿Cómo sería un duelo exitoso? Un duelo exitoso, me Esto parece... que acabas de decir, La posibilidad para mí es de incorporar a aquel que hemos perdido, de internalizar, de guardar a aquel que se ha ido en nuestra memoria amorosa, de un modo simbólico, no se trata de una Memoria cosa... amorosa es un concepto espectacular, José. Digo, no, es muy llamativo porque es muy gráfico, es incorporar acá lo que... Sí, y no de un modo tenemos en la alucinatorio, digo, de un modo simbólico. Y entonces él nos acompaña y nosotros lo inmortalizamos, porque la vida no es solamente la presencia nuestra en carne y hueso. Tenemos también, es decir, las palabras de muchos de los seres que ustedes han perdido, que nosotros hemos perdido, a la edad que tengo ya he pasado muchos duelos, ¿no? Nos acompañan esas palabras, nos acompañan esas miradas, les dirigimos nosotros también una sonrisa de vez en cuando, aunque sea en nuestra imaginación. Y están acá. Es una determinada manera de trascender, si vos querés, humana, no es divina, no estoy hablando en términos religiosos, estoy hablando en términos laicos, pero me parece que es muy fuerte. Y cuando podemos hacer eso en el duelo, en la primera parte el que se va, lo acompañamos y nos saca algo de nosotros y nos lleva con él. Nosotros tenemos que rescatar eso nuestro y volver a incorporarlo y después a ese otro. Para eso, perdonémoslo, perdonémonos, reconciliémonos en la medida de lo posible. Bueno, yo creo que es de lo más importante que hemos escuchado a propósito de un proceso de duelo que es tan doloroso y tan difícil. Sí. Así que te agradezco exactamente Gracias por a vos, esta... Diego. No te despido, pero No. te agradezco por esos párrafos. Y entonces sonó el teléfono y alguien dijo, ¿aló? Hola. Soy Facundo Manes. Sabía. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Bien. Qué ¿cómo? buen momento para pensar y repensarnos, ¿no? Vengo a diagnosticar al país, porque a este país le hace falta un médico, un curador. Vengo a competirle a Nelson Castro, que está diagnosticando todo el tiempo. Nelson, tu hora terminó. Hasta la vista, baby. Que no es lo mismo que Baby Echecopar o Jaime Baby. No tengo nada contra ellos, pero ellos no diagnostican, por ende no son mis enemigos. Pero, No vengo a competir, no soy político, no soy periodista, soy médico y vengo a sanar. Bueno, está bien, pero ¿qué diagnóstico? ¿Usted hizo un diagnóstico al presidente? ¿Sabes por qué me decidí a dar el paso? A ver. Porque Santilli le costaba dar pasos. Ah, bueno, es una razón potentísima. ¿Y? Pasos con Z. Recalculando. Hola, soy Facundo Manes. Y creo en la criopreservación de los cerebros brillantes como el mío, Diego. Gráfica, porque yo no puedo ver la Z de pasos. Bueno, está bien. Vos sabés, Diego, que cuando un genio muere, no quiero decir que voy a ser yo en los próximos años, pero hay que conservar el cerebro ese para donarlo a la ciencia. Sí, claro, el de Einstein está ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿o a quién no le gustaría tener el cerebro de Isaac Newton en la mesa de luz para mirarlo y aprender noche tras noche? Es que el formol es una cosa para dormir genial. Es por eso que voy a impulsar en el Congreso la ley de congelamiento de cerebros. Ah, sí, lo van a votar. ¿Y cómo se...? Yo obtuve el apoyo de Roberto Feletti, que se prende en todo lo que sea congelar. Está muy bien. Tenemos que tender puentes, no muros. Está muy bien. Pero así como te digo eso, también te digo que el presidente tiene anosognosia. ¿Qué Diego. tiene? Eso yo quería saber. No son dos palabras, cuidado. A Es ver. una sola palabra y define a la persona que no sabe que está enferma, que tiene un problema mental. Y ese es el caso de Alberto Fernández, que es una persona que tiene un severo problema mental. Hola, soy Facundo Manes. Y vengo a cerrar la grieta a base de diagnósticos médicos. Por eso, ¿Cómo se cierra la grieta? fíjate, voy a hacer un análisis del otro lado, es decir, del lado nuestro. Porque ahora los radicales estamos, como dice Jorge Asís, enviagrados, empoderados. El curioso caso de Horacio Rodríguez Larreta.
tiene alopecia del cuello para arriba e hipertricosis o síndrome del hombre lobo del cuello para abajo. ¡Ay, basta! Es un caso curiosísimo de desdoblamiento de personalidad. Nadie Es sabe verdad. quién es. De Es un hombre lobo desigualdad. pelado. ¿Eh? De Y darle una desigualdad entidad depende capilar. de la UCR. Por eso, hola, soy Facundo Manes. Y como diría Alfonsín, vengo a constituir la unión cerebral. ¿Cómo es el nuevo Alfonsín si viviera hoy y tuviera neurociencia? ¿Cómo habla? Constituir la unión cerebral. Afianzar las neuronas. Una maravilla. Hoy una maravilla. Gracias. Bueno, Facundo. Gracias. Si hice bien en tu cerebro, quiere decir que mi misión ya está cumplida y puedo volver a mi planeta. Eso, querido, gracias. Bueno, ¿cómo seguimos esta perla hoy, Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Vamos a un televoto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Adrián Amado? No, yo Después del párrafo Yo le iba a de José preguntar Eduardo algo. Abadi, genial sobre el duelo. Yo le iba a preguntar algo, súper profundo. pero ustedes me dirán si está el clima. Tarico, que ya va a pedir aumento después de lo Sí, de hoy. Bueno, bueno, yo tengo una idea. No se lo Es van a una dar. pregunta después de la tanda. Dale, vamos. Bueno, mañana cuando den las 15 en Plaza de Mayo, una serie de personas, muchas se estima, se arremolinarán alrededor de Alberto Fernández. ¿Qué ocurrirá ahí? Bueno, ya está instalado un escenario muy grande, muy potente, porque va todo el gobierno, toda la coalición gobernante a mostrarse ahí. Un solo orador, habrá que ver, y en esto que analizamos y charlábamos con Abadi recién, cuál es el tono del discurso del presidente. Evidentemente, un tono en un acto con una Plaza de Mayo llena va a generar un tono así belicoso. Lo que pasa es que, y de perdón, arenga. si vuelve a decir ganamos y demás, ya mandás la evaluación psiquiátrica. Yo creo que eso no va a ocurrir. Anda preparándola. Yo creo que eso Pero no va a ocurrir. Pablo había dicho que la idea Ahí del está, acto miren. nació- Estamos viendo, Ahí ahí está. son los preparativos, ahí se Exacto. están armando el Pablo, escenario. ¿qué es lo que necesitamos? No, yo creo de verdad, y ahora no hago ningún chiste con esto, creo de verdad que expresiones, digamos, como dijeron el domingo, me parece que no se van a repetir. Sí supongo que como autodefensa va a generar una épica, ¿Por qué va a épica, enumerar Diego? hechos. Porque Pablo decía que el acto nació como una idea de lanzar a Alberto. Empoderarlo, sí. Ahora, ¿cuál es la idea? Porque ha cambiado el escenario y se sumó la cámpora a regañadientes, según. Que lo quiere no dejaste lanzar, pero trascender. Lo quiere lanzar Entonces, también. ¿cuál es el objetivo del acto? Finalmente, o hay varios objetivos, porque también me pregunto, ¿es militancia peronista? ¿Es militancia kirchnerista? ¿Es militancia albertista? ¿Qué militancia? Es empoderar al gobierno para que le quedan 2 años de mandato. Y ahí vas a ver el mapa, que por eso va a estar interesante ver el mapa de la plaza, porque van a ir los intendentes a decir, nosotros no ganamos, pero nosotros sí hicimos la remontada. Entonces, perdón, Ese es el lenguaje. Pablo de León está hablando de un rearmado accionario. Exactamente. En Entonces, público. lo que se viene acá es, quiero cobrar por ventanilla lo que yo aporté en Provincia de Buenos Aires, con mi intendencia y mi empuje para suavizar la derrota. ¿Va a pasar eso? Va a pasar eso. Vos pensás, intendente Cascallares, Mariano, mucha gente no lo conocerá, pero intendente Mirante Brown ganó por 120.000 votos. ¿Vos te pensás que no va a pedir, como vos decías, este es mi ticket? Se va a juntar con Insaurralde, que hoy estuvo, no casualmente, en la Casa de Gobierno con el presidente. Digo, hay un mapa distinto Cato desde Podis diciembre. la dio vuelta. Mayra vuelta. Mendoza por perdón. un alfiler, Claro, pero la dio perdón, vuelta. Catopodis también, porque si hablamos de ganar-perder, tanto Quilmes como San Martín están con una diferencia de menos de 1 punto, que va a cuestionarse en el recuento Pero lo que definitivo. ellos van a ir a porque mostrar es empate, habíamos según perdido, Cerruti. Adri. ¿no? claro. Lo que van a decir Quilmes y San Martín es, habíamos perdido en las PASO y ahora... Exacto. Ahora es Estamos empate voto a según voto. Cerruti. ¿Quién va a hablar mañana? ¿Quién va a hablar mañana? Una sola persona, Alberto Fernández. Por eso digo que va a Perdón. hablar
y me atrevo a decir esto delante de Abadío, va a hablar el presidente, pero va a hablar la plaza. Por eso es importante ver el mapa y ver las banderas. Y cuando hable la plaza, cada uno de nosotros van a ir escuchando lo que... Vamos a ver, señor intendente, qué tienen ustedes para decir. Escúchenme, señores sindicalistas, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué ticket tienen ustedes en la mano? Cuando el ¿Así va a presidente ser? hable del acuerdo del fondo, ¿vos pensás que va a hablar o no va a hablar? ¿Qué va a pasar cuando diga el Fondo Monetario Internacional? ¿Va a haber una parte de la plaza que va a silbar? No, cada vez que se reunieron distintas facciones recordemos peronistas... que nunca hace menos de un mes hubo 3 actos de la lealtad. O sea, es el mismo partido que hace apenas un mes, el 17 de octubre, no pudo resolver un solo acto. Sin embargo, perdón. ¿Cuántos países tienen actos por el Día de la Militancia? Bien. Usted vive en Argentina, Osvaldo Bazán. Sí, por eso, Argentina está en el mundo. ¿Cuántos países en el mundo tienen un día laborable donde se juntan Los mismos todos? que tienen el Día de la Lealtad. Lo mismo Ok. que tienen hace un ¿Cuál mes es la el Día de la importancia? lealtad. Vamos a preguntarle al doctor. ¿Cuál es la importancia de lo tribal? ¿No? De sentir con la escenificación, en este sentido carne y hueso, de que nos habrá ido mal, pero todavía somos capaces de juntar una enorme cantidad de gente, de reconocernos y de hacer un gran grupo de autoayuda. ¿Cuál es el valor ahí? Podrías ofrecer esas palabras para el discurso de mañana, me parece muy buena. Creo que le daría un marco, le daría una entidad sólida, ¿no? Es decir, que se pueda decir, hemos perdido, si ustedes quieren, la nacional, hemos perdido algunas puntas importantes, hemos ganado otras, hemos acortado distancias, fue una elección difícil, ojalá podamos aprender de las derrotas y festejar las victorias, si bien sabemos que... Bueno, ¿para qué sirve lo tribal? Bueno, eso sería como un discurso realista y relativamente esperanzador, ¿no? Si una persona dice la verdad y se muestra sereno... Mira, te voy a cortar a propósito y groseramente porque quedan 4 minutos. Perdón. Yo sé que vos atendiste políticos, yo no voy a decir, no sé cuáles. ¿Por qué vos pensás, por ahí no te tocaron a vos lo que yo voy a mencionar, tienen tanta dificultad para admitir públicamente que se equivocaron, para hacer autocrítica pública, para abrir y mostrarse falibles? No digo todos, pero en general no es una práctica decir, me equivoqué, no debimos haber hecho eso. ¿Por qué crees vos? No se trata, quiero decir, de los políticos que he tenido la suerte de atender, pero de aquella gente, podríamos hablar no necesariamente de políticos, vos estás preguntándote de por qué gente de poder en parte, ¿no? Ahí está. Le cuesta admitir un error, una derrota. Públicamente. Públicamente. Generalmente, si se pone en el poder la potencia, la fuerza, la autoestima, el pensar que así se va a ser querido y valorado, que así se va a preservar la posición de dominio y de conducción, si no se tiene vergüenza a perder y a reconocer un error, sino que el decir no sé es una de las características del que crece, progresa, avanza y aprende, bueno, no estarían como limitados en esta posibilidad de admitirse imperfectos. Cuando alguien quiere pretenderse perfecto, preocupémonos porque no quiere que lo amen, ni lo quieran, ni lo valoren, sino que quiere que lo veneren. Y esto ya es delicado. En cambio, si se sabe imperfecto, se sabe activo, latiendo activamente las ganas de aprender y pudiendo pedir y pudiendo dar. ¿Y cuánto, Tengo ¿y cuánto estamos preparados nosotros para admitir a alguien que se equivoque? Porque también hay una exigencia de infalibilidad de parte Está muy sobre todo del bien, periodismo. Muy bien. ¿Y cuánto estamos dispuestos a mirar lo que nos muestran desde la objetividad de la razón, digamos, desde nuestro pensamiento y no desde la aspiración de nuestro deseo? ¿Por qué cuando nos muestran algo que es de un modo y nosotros lo vemos equivocadamente, el deseo de que sea le ganó a la capacidad de ver? Esas son la diferencia entre los que podemos registrar, los que podemos cambiar y los que en cambio no podemos ni cambiar ni registrar. Hace algunos años, después de una entrevista a alguien que tuvo un cargo muy importante en este gobierno, cuando le pregunté por qué no reconocían públicamente los errores, si eso no los humanizaba, no los acercaba, no generaba empatía, me dijo, si vos decís públicamente frente a micrófono o cámara que te equivocaste y admitís el error, lo cortan y queda para siempre dando vueltas e instalado en el inconsciente colectivo. Alberto Fernández el domingo dijo, yo me equivoqué. Bueno, Nos equivocamos, yo me equivoqué.
quizás sea por eso que lo percibimos de la manera que lo percibimos y tenga que hacer un acto mañana. Yo digo un poco más de para profundidad. empoderarse. Yo de lo que digo algo más fuerte. Si me equivoqué en abstracto, algo concreto, de hice esto, me equivoqué, yo no debía haber... Ahí me parece que tienen un obstáculo que es, tienen miedo a que eso se les... Y esta es la frase que usaron, se te transforma en una lápida. Mediáticamente, Claro. tu admisión del error es una lápida y no te la sacás más. Y el tema de venerarse o no, es muy interesante lo que decía él. Porque vos mirá a Milei. Milei entró en un escenario en el cual esa cosa de venerar se lo transformó en un rockstar. Empezó con actos chiquitos y el último domingo alquiló Luna Park. Ojo con ese lugar de la veneración que genera distorsiones importantes. Sí, ¿eh? ojo que eso no es un paso hacia la adultez democrática. El más la autoritario, cuando le preguntás por qué no admite su error, ¿sabés lo que responde? Porque nunca me equivoco. El mundo se detuvo y el programa de hoy se detuvo. Gracias, querido José Eduardo Gracias, Abad. querido Dios. Gracias a todos ustedes en la mesa. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora se quedan con Nico Wiñaski. Hasta mañana.